Desde los comienzos de la historia, la materia ofrece experiencias espectaculares a los seres humanos. El hombre, desde siempre, se ha preocupado en observarla con atención, en conocerla y en transformarla. Y esto por una razón elemental. Del mundo natural que le rodeaba debía extraer sus medios de vida. La materia ha sido objeto de estudio desde diversas perspectivas. Lo ha sido desde la filosofía y las ciencias de la naturaleza hasta las ciencias ocultas. Una de las ciencias de la naturaleza que estudia las reacciones de la materia y sus propiedades es la química. En la actualidad, a pesar de que para el hombre común el ámbito de la química pueda parecer algo ajeno o exótico, su presencia y repercusión en nuestra vida cotidiana es constante y más cercana de lo que en general se supone. Ante todo, la química es aquella ciencia que estudia las transformaciones de la materia, ¿no? Entonces, la química como tal ha existido siempre, ¿no? Desde los primeros tiempos del hombre, en el momento, por ejemplo, que descubrió el fuego, aquello ya era una reacción química. El hombre después, desde la prehistoria también, ha hecho cerámica, también ha fabricado vidrio después, las edades de los metales, ha tratado los metales, de obtenerlos, los ha obtenido, ha trabajado con ellos, entonces todo esto es química realmente. La profesora Soledad Esteban Santos propone un particular acercamiento al mundo de la química. Más allá de conocer los principios, las leyes y los conceptos que están involucrados en una teoría científica, Soledad Santos señala la importancia de conocer la evolución de las ideas y cómo se han llegado a establecer las teorías. Su propuesta es ahondar en el estudio de la historia de la química para apreciar su desarrollo histórico y captar su sentido como ciencia. Conocer cómo se han llegado a establecer todos esos principios y teorías a través de la observación, de establecer unas leyes matemáticas, con un lenguaje matemático, unas leyes generales para el comportamiento de la naturaleza cuando se observaba que un hecho se repetía. Después, tratar de elaborar una razón de por qué ocurren esas leyes en la naturaleza, es decir, establecer unas hipótesis que explicaban por qué ocurren, pero después hay que comprobar esas hipótesis, hay que comprobarlas con nuevos hechos experimentales. Entonces, si se comprueban, se ratifican, pues así estamos en el buen camino para crear una teoría científica. No es tan sencillo el camino, lo estoy diciendo a grandes rasgos, pero es así. Entonces, estas son las etapas del método científico. El interés por el estudio de la evolución histórica de la química ha sido el origen de Introducción a la historia de la química, obra escrita por la doctora Soledad Esteban Santos y publicada por UNED Ediciones. En principio fue elaborado pensando en el profesorado de ciencias, pero después pienso que este tipo de disciplinas tiene interés también para los estudiantes de ciencias en general, para otro tipo de profesorado y bueno, el público en general que sea capaz un poco de abordar temas científicos con este enfoque histórico. El libro se ha elaborado con la intención de presentar un curso para el programa de formación del profesorado de la UNED. En él se presenta la relación que siempre ha existido entre el ámbito de la química y los fenómenos sociales, políticos y económicos. Uno de los motivos básicos fue también no solo el ofrecer estrategias al profesorado para que utilicen la historia de la química en el aula, ¿no?, como una ayuda didáctica en su trabajo como docentes, sino también el ofrecer unos contenidos básicos en esta disciplina, porque generalmente la historia de la ciencia en general, o disciplinas como estas, como la historia de la química, no suelen aparecer en los planes de estudios de las carreras de ciencias. Abordar la química a través de su historia facilita el acercamiento a esta materia tanto para los docentes como para los estudiantes. Conectar ciertos contenidos puramente científicos con sus aspectos históricos puede acercar la química al alumno haciéndosela más atractiva, ¿no?, más, como dicen ahora, motivar al alumno, porque realmente la química, si pensamos en ello, todos sabemos que de entrada es una disciplina que nos da miedo, ¿no?, es árida, es difícil, y entonces hay que intentar que resulte más interesante para los alumnos. Lo importante, subraya la especialista, es percibir que el progreso de la química no es obra de una persona en particular, sino que es un proceso histórico que avanza de eslabón en eslabón.
a través de la historia de la química, los estudiantes se pueden dar cuenta del trabajo tan enorme que implica la investigación científica y de cómo se llega a crear un cuerpo teórico para las disciplinas, en este caso de ciencias, ¿no? Entonces, por una parte, puede mostrar las etapas más importantes del método científico y que el alumno valore así la ciencia y la química de otra manera, en su verdadera dimensión. Introducción a la historia de la química no es una obra dirigida únicamente para estudiantes y profesores. Pensando en un público más amplio, el texto escapa a los tecnicismos. En sus páginas se puede encontrar información de tipo social y cultural relacionada con la química, así como atractivas anécdotas. El caso del término baño María es un ejemplo que comenta la profesora Soledad Esteban Santos. Término que tiene su origen en el siglo II después de Cristo, en la época de la alquimia griego-egipcia. Era una mujer que vivía en Alejandría que se llamaba María la hebrea o María la judía, la que ideó un nuevo método para calentar los recipientes. En vez de hacerlo directamente con el fuego, pues ella se le ocurrió este método, ¿no? Introducirlos en otro recipiente que a su vez contenía agua, que era la que se calentaba. Entonces, por ejemplo, el que cualquiera sepa que este término de baño María es un término realmente de origen químico o alquímico, ¿no? Del siglo II de nuestra era, pues verdaderamente puede resultar curioso, ¿no? La historia de la química se remonta a los primeros tiempos, a la prehistoria, cuando las transformaciones y los cambios de la materia interesaban al hombre desde un punto de vista práctico, utilitario. En sus comienzos realmente el fuego era evidente que al hombre le valía para calentarse, para cocinar sus alimentos, para crear las vasijas en las que los cocinaba o acumulaba sus mercancías, la cerámica. También para la química servía para pintar las cuevas y para pintar sus sueños, ¿no? Las pinturas rupestres, realmente los pigmentos son casi todos de origen mineral, algunos de origen vegetal, pero casi todos de origen mineral. También le servía para teñir sus ropas. En fin, la química en principio tuvo una vertiente de utilidad. Una vez conocidas aquellas experiencias prehistóricas, ¿cuál es la cuna de la química? China, India, Mesopotamia, Egipto. De todos modos, esto no parece ser lo más importante. Lo cierto es que en todos esos lugares la actividad química tiene rasgos comunes. Los dogmas religiosos están íntimamente relacionados con la ciencia y con el arte. En aquellos tiempos, la práctica química raramente va asociada a la reflexión. La química durante muchísimo tiempo fue una artesanía, una habilidad manual con la que se obtenían productos útiles para el hombre, ¿no? Después ya, a principios de la era cristiana, todo ese saber de la antigüedad confluye en Alejandría, entre el saber de los griegos, de todo Oriente, de Egipto. Entonces es cuando comienza la alquimia, que se une a una serie de filosofías orientales, de astrología, de mística, y comienza la época, como digo, de la alquimia en sus distintas etapas. En el mundo un poco científico, un poco mágico y un poco esotérico de la alquimia, no existía la intención de razonar los fenómenos que ocurrían. Será en el Renacimiento cuando comienza una nueva etapa para la historia de la química. Boyle introducirá el razonamiento en la interpretación de los fenómenos químicos e iniciará la etapa de la química denominada precientífica. En el siglo XVIII, Lavoisier culminará esta evolución protagonizando la revolución química. Para entonces la química deja de ser ese objeto misterioso y mágico relacionado con la alquimia y se convierte en una ciencia en la que los fenómenos de la materia se razonan críticamente y se sistematiza su conocimiento. El objetivo de la alquimia era otro, ¿no? Como todos sabemos, en la búsqueda de la piedra filosofal para obtener el oro potable, y del elixir de la vida para conseguir la inmortalidad. Entonces, durante muchos siglos, la alquimia, que fue la que gobernó la química, la actividad química, pues no hizo progresar a esta, porque no había una teoría con la que se hicieran esos experimentos, ¿no? Pero al mismo tiempo que la alquimia
fueron comenzando otra serie de oficios artesanales, como eran los relativos sobre todo a la minería y a la metalurgia. Entonces esos sí que con el tiempo, sobre todo a partir del Renacimiento, empiezan a dar un nuevo impulso al hacer químico. Alejandría es una palabra clave en la historia de la química. Es un punto de encuentro donde se cruzan y se enriquecen diversos saberes y culturas. Un fantástico mundo en donde el saber egipcio y del Oriente Próximo toma contacto con el saber de los griegos, donde filosofías y pensamientos como el misticismo, el gnosticismo y la astrología despliegan sus ideas. Es el mundo donde se desarrolla la alquimia. Confluye un hacer químico con una ideología basada en el objetivo de conseguir la piedra filosofal y conseguir así el oro perfecto, ¿no? El oro potable de los alquímicos, que en realidad corresponde a una pregunta de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Los alquímicos en realidad lo que querían encontrar con esto es el origen de nuestra vida, llegar al origen de nuestra materia, y pensaban que con el oro potable que ellos llamaban, el metal puro por excelencia, sería un poco el origen de la materia de nuestra tierra. Entre las muchas corrientes de pensamiento que nutren a las prácticas alquímicas se encuentra el hermetismo. Según lo define la profesora Soledad Esteban Santos, una mezcla de platonismo, estoicismo, astrología babilónica y religión egipcia. También habría que añadir la doctrina del hermetismo o doctrina hermética, cuyo nombre proviene precisamente de Hermes Trimegisto. Es una divinidad egipcia que es el dios Tot, el dios de todo el saber escrito, y además sincretizado con el Hermes griego. Entonces se le atribuían a este Hermes Trimegisto la escritura de los libros herméticos, y es una doctrina también a añadir a todas las que he mencionado anteriormente de la alquimia de la época griega y que subsistió después durante todas las épocas alquímicas. La filosofía china tiene un lugar destacado en la evolución de la alquimia. Más que la fabricación de oro a partir de otros metales, lo que interesa a la alquimia china es la preparación de elixires con los que el hombre pudiera alcanzar la perfección y la inmortalidad. Estos saberes orientales son recogidos por los árabes, quienes los amalgaman con la alquimia griego-egipcia al invadir Alejandría. Serán los árabes, con las traducciones que hicieron de los textos griegos que encontraron en la biblioteca de Alejandría, que después los vertieron al latín, y también sus propios escritos sobre alquimia árabe la traducen al latín, los que son, como digo, los árabes los transmisores de todo este saber alquímico al occidente europeo medieval de aquellos momentos. Las prácticas alquímicas medievales tienen relación directa con que la química alcance el estatus de ciencia con un retraso de más de 100 años con respecto a otras disciplinas científicas como la física, la astronomía o la fisiología. Uno de los principios del alquimista era su secretismo, su lenguaje alegórico, no podía comunicar los resultados nada más que a los iniciados. Por eso, en los grabados de alquimia siempre hay unas representaciones simbólicas que dan prueba de este secretismo tan enorme que ellos tenían. Entonces, por una parte, esto, ¿no? El secreto de no comunicar sus investigaciones, y por otra, que ellos realizaban sus experimentos, pero no trataban de razonar por qué ocurrían. Entonces, la teoría está separada de la experimentación, y esto produjo un estancamiento de la actividad química. Cuando se comenzó a utilizar la razón con sentido crítico para explicarse el comportamiento de la materia, es cuando la química empieza a transformarse en ciencia. Esto no sucede hasta el Renacimiento. La química, en su evolución histórica, recibe numerosas contribuciones de diversas expresiones de la ciencia y del pensamiento. La química ha tenido una aportación enorme de la medicina y la medicina de la química. Durante mucho tiempo los principales medicamentos se obtenían a partir de extractos vegetales, ¿no? Que en el fondo son ni más ni menos que productos químicos, y los procesos de extracción eran también de tipo químico. También medicamentos de tipo mineral.
Por otra parte, la física y la química tienen enormes conexiones, porque las dos estudian la materia en distintas perspectivas, pero muchas veces coincidentes. La filosofía también, por ejemplo, los filósofos griegos, ya todos los presocráticos, Aristóteles, Epicuro, han expresado en sus ideas filosofía sobre la naturaleza y su comportamiento. Entonces, la química y la historia de la química tienen un enorme contenido interdisciplinar. En su obra Introducción a la historia de la química, la autora se propone ofrecer una perspectiva más humanista y menos dogmática de esta ciencia. Lo hace atendiendo a la interacción existente entre teoría y experimentación, y en especial a la evolución de las ideas implicadas en este proceso. En próximos programas continuaremos observando los siguientes pasos evolutivos de este desarrollo histórico.